Esperen, ya, estamos en la segunda sesión, comparto pantalla. Nada más para yo también estar junto con ustedes. Ahora sí, dirección de relaciones laborales, ¿verdad? Sí. Empezamos con Carol. Menciona dos antecedentes de las relaciones laborales, el código de Hammurabi y la ley de Talion. Sí. Y es de la guía. Es de la guía. ¿Cuáles son los antecedentes del trabajo en la Roma antigua? En la antigua Roma se consideraba que el trabajo no era para las personas, sino para los animales. El trabajo era denigrante y despreciativo. Guía. Todavía. ¿Cómo predominó el trabajo en la Edad Media? En forma de esclavitud y carente de derechos. Todavía. Eso es de... esa es de la guía. La guía. Adelante. ¿En qué época se crearon los sindicatos en la Edad Media? Y es de la guía. Muy bien. Menciona 3 conclusiones del pensamiento socialista de Carlos Marx para el trabajo. Jornada de 8 horas, prohibición de trabajo para menores de 14 años y prohibición de trabajo nocturno, guía. Ya. Está bueno. ¿Cuáles son los elementos de la relación de trabajo? El trabajo, el trabajador, la remuneración y la subordinación, y es de la guía. Está bueno. Adelante. ¿Cuáles son los elementos necesarios para que se considere una relación laboral? Que existe una remuneración y una subordinación, y es de la guía. Concepto de trabajo según la Ley Federal del Trabajo. Se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material independiente del grado o preparación técnica requerido por cada profesión u oficio, y es nueva. Está bien. Concepto de trabajador según la Ley Federal del Trabajo. Se entiende por trabajo. A ver, espérenme, sí, ¿verdad? ¿Sí es esa? A ver, aquí. A ver, Francisco. ¿Es la de concepto de trabajador según la Ley del Trabajo? ¿En esa vamos? Ah, ok. Concepto de trabajador según la Ley Federal del Trabajo, Ajá. perdón. Así es. Artículo 8 de la propia Ley Federal del Trabajo dice que el trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado, y es de la guía. Sí. Adelante. Ya me perdí dónde van. Menciona una característica. Ya. Menciona una característica de trabajo físico y de trabajo mental. El trabajo físico se le paga un salario, el trabajo mental se le paga un sueldo. Es de la guía. Y la anterior era nueva, ¿no, Ricardo? El concepto de trabajador. No es Es que guía. no tiene asterisco. Yo lo tengo como concepto de trabajador, pero Acuérdate que eliminamos una. esa la eliminamos. Había una parecida. Sí, que La eliminamos una. A ver, qué bueno que Carol dice eso, porque yo también ando así. A ver, Francisco, aquí en donde está mi cursor, lo estoy sombreando, se supone que esa es igual, o estoy viendo que igual que... Esa es nueva, profesor. Y la de abajo, la de concepto de trabajador según la ley, es de la guía. Nada más que una es trabajo y otra es trabajador. Sí, Carol, y esta que estoy sombreando es nueva. Sí. Esa es del trabajo y la otra es del trabajador. Entonces, Ajá. sí, claro, es muy parecida. Pregunta para ustedes, o sea, no porque sea parecida está mal, está bien, pero para ustedes, ¿quieren que la deje la nueva o la quito? No, para mí está bien. Sí, para mí también porque son diferentes Conceptos. Sí. Ajá. Carol. Sí, profe, es que lo tenía mal escrito, por eso me confundí que era trabajo. Sí, una en es las dos, pero está bien. La nueva, Francisco, es trabajo y la otra es trabajador, ¿verdad? Trabajador. Así es. Ah, ya. Bueno, ya estamos entonces, Carol. Entonces, Sí. donde nos quedemos, por favor, donde nos quedamos. ¿Cuál es el impacto económico y social del trabajo? ¿Sigues, Fran? ¿Cuál es el impacto económico, social y humano del trabajo? El impacto económico es
En el bienestar material, en lo social, en la calidad de vida y en lo humano es el desarrollo personal de los trabajadores, es guía. Está buena. Adelante. ¿Qué es el mercado de trabajo? Es el mercado donde se intercambia el factor productivo del trabajo y es guía. ¿Qué son las empresas oferentes de trabajo? Cualquier empresa de carácter productivo de un bien o un servicio meramente de carácter privado y es de la guía. Adelante. Fomentar el trabajo, el subsidio para el empleo, estímulos fiscales, atracción de inversiones a través de órganos de gobierno y es guía. ¿Cuáles son los mecanismos que regulan la distribución de la riqueza a través del trabajo? La participación de los trabajadores en los filas de la empresa, por la comisión de salarios mínimos y por medio de logros sindicales y es guía. Está buena. Concepto de empleado, todo trabajador que cuenta con seguridad social y es de la guía. Concepto de desempleados, personas económicamente desocupadas, guía. Concepto de su empleo, son personas que realizan un trabajo informal, es decir, que no tienen seguridad social. Guía. ¿Cuál es el objetivo de la Bolsa Nacional de Empleo? Facilitar la vinculación entre oferentes y demandantes de empleo y es de la guía. ¿Cuál es el fundamento legal para la creación de la Bolsa Nacional de Empleo? Artículo 537 de la Ley Federal del Trabajo, guía. ¿Cuáles son los objetivos de la Bolsa Nacional de Empleo? Promover la generación de empleos, impulsar y supervisar la colocación de los trabajadores, capacitación y adiestramiento y es guía. Y es mentira. Adelante. Es el derecho del trabajo, es un derecho protector de la clase trabajadora y es de la guía. ¿Qué se entiende por derecho del trabajo como derecho de clase? Tiene como propósito reivindicar al hombre que trabaja, guía. ¿Cuál es el objetivo del derecho del trabajo? Regular jurídicamente las relaciones entre empleados y empleadores. Es nueva y hay que corregir la palabra jurídicamente. Espérenme. Jurídica. 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 Es. Jurídicamente, las Ya. relaciones entre Ya. empleados y empleadores. Ya la corregí. Gracias, profe. Pero no sería igual que la del objetivo de la Bolsa Nacional de Empleo. Ustedes digan, ustedes Caray. díganme, esa es nueva. Pues es una relación entre empleados y empleadores y ellos lo que hacen es promover y supervisar la colocación de trabajadores. Pero A ver, ¿de cuál dices, Carol? la que La de- dice, ¿cuáles son los objetivos de la Bolsa Nacional de Empleo? Ay, sí, es cierto, es que Y está luego dos en esta, ¿cuál es el objetivo del trabajo? pero las dos son de la guía. No, la última es, la que dices No. es de la nueva. La última es nueva. La que está sobre A la- ver, entonces ¿Cuál es la de cuál es el objetivo? creo que yo estoy perdido. Mira, Profesor, ¿me ayuda, por favor? Sube el cursor. Arriba, 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 arriba. mira, aquí está. Es el... No, ya se pasó, profe. Le baja poquito. Bájale, bájale, bájale. ¿El objetivo? Aquí está, mira. Es casi la última de la hoja. ¿Cuál es el objetivo de la Bolsa Nacional del Empleo? Aquí ya. ¿Cuál es el objetivo de la Bolsa Nacional de Empleo? Luego, Ajá. ¿cuál es el fundamento legal? Y luego otra vez, ¿cuáles son los objetivos de la Bolsa Nacional de Empleo? Pero son de la guía las dos. Sí, pero la más abajito, ¿cuál es el objetivo del derecho del trabajo? Es pues viene relacionado con esas dos anteriores, No, ¿por qué? porque se regula jurídicamente la Regular relación. jurídicamente, el derecho de trabajo regula jurídicamente las relaciones entre empleados y empleadores. ¿No es lo mismo? No, es diferente. Ok, A ver, Francisco. ¿Quién sigue? yo. Ah, Ríete, Carol, ríete.
Porque el derecho del trabajo es un derecho social porque debe contener un mínimo de garantías, es decir, un trabajo digno y decoroso, certidumbre, salario mínimo, etcétera, y es de la guía. ¿En qué artículo se contempla la relación laboral entre el Estado y sus servidores? Artículo 123 constitucional, apartado B, y es nueva. ¿Qué son las relaciones industriales de trabajo? Son las que se refieren al vínculo que se establece entre la parte administrativa de una empresa y los trabajadores y es nueva. Es el contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario y es de la guía. Está bien. ¿Qué se entiende por jornada de trabajo? Es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo, guía. Bien. ¿Cuáles son los tipos de jornada laboral en México según la Ley Federal del Trabajo? Jornada diurna, jornada nocturna y mixta. Es de la guía. ¿Qué es un sindicato? Es la asociación de trabajadores o patrones constituida por el estudio, mejoramiento y defensa de los respectivos intereses y es de la guía. Adelante. ¿Cuál es el artículo que fundamenta o regula la prima vacacional? Artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo, guía. Está bien. ¿Cuál es el objetivo de los sindicatos? Defender los derechos de sus agremiados. Y es de la guía. Y falso, dice Carol. Que es una cláusula de admisión de un contrato colectivo, es una formación del contrato colectivo de trabajo o de contrato ley que obliga al empresario a no admitir como trabajadores de su empresa, sino a quienes estén sindicalizados. Y es de la guía. Pero esa como que no tiene mucha, como que está mal Coherencia. redactada, ¿no? Ajá. ¿Es una formación del contrato colectivo de trabajo o del contrato ley que obliga? ¿Una formación? No, esa sí tienen razón. Pero Pero pues es de la guía. Sí, Esa no tiene sentido sí, gramatical, esa no No. tiene mucho, pero pues ojalá y no les toque, si no la que está incoherente, pues esa es. Palabra clave, formación. formación. Menciona al menos dos antecedentes del origen de los sindicatos en México, la Confederación de Asociaciones de Trabajadores de los Estados Unidos Mexicanos y la fundación de la Casa Obrera Mundial, guía. Está buena esa. ¿Cuál es el artículo que fundamenta los derechos de antigüedad? Es el artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo y es la guía. ¿qué artículo de la Ley Federal del Trabajo señala la obligación de otorgar capacitación a los empleados? El artículo 153 de la Ley Federal del Trabajo y es de la guía. ¿Cuál es el objetivo de la capacitación? La capacitación tendrá por objetivo preparar a los trabajadores de nueva contratación y a los demás interesados en ocupar las vacantes o puestos de nueva creación, guía. ¿Qué artículo de la Ley Federal del Trabajo habla sobre el derecho de las mujeres al trabajo? El artículo 164 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué artículo de la Ley Federal del Trabajo habla sobre el trabajo de los menores? El artículo 173 de la Ley Federal del Trabajo y es de nueva. ¿Cuándo se debe de pagar el aguinaldo? Se debe de pagar antes del 20 de diciembre de cada año y es guía. Está regalada. ¿Qué significan las siglas PTU? Participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa y es de la guía. ¿Qué título de la Ley Federal del Trabajo regula el trabajo para las mujeres? Es el título 5º y es guía. ¿Qué es la Dirección de Relaciones Laborales? Es la dependencia responsable de vigilar la correcta aplicación de los ordenamientos vigentes en las relaciones de trabajo y es guía. ¿Qué es el diagnóstico de relaciones laborales? Es el procedimiento que te permite conocer a través de una encuesta y entrevistas aleatorias la percepción de tu personal con respecto a la empresa. ¿Para qué sirve el diagnóstico de las relaciones laborales? Para realizar estrategias que incrementen la satisfacción de los colaboradores y por ende mejore su desempeño y productividad y es de la guía. ¿Qué son las relaciones laborales?
laborales son aquellas que se establecen entre tres elementos esenciales. Por un lado, el trabajo, por el otro, el salario, sueldo o capital, y finalmente el proceso productivo, guía. ¿Cuáles son las principales funciones o responsabilidades del Departamento de Relaciones Laborales? Negociar los convenios colectivos de la empresa, mantener un contacto fluido con el sindicato y negociar ante los conflictos laborales, guía. ¿Cuáles son los objetivos de la negociación del contrato colectivo? Determinar las remuneraciones y condiciones de trabajo y definir las normas que rigen las relaciones recíprocas, y es nueva. Menciona en qué artículo de la Ley Federal del Trabajo se habla del contrato colectivo de trabajo. Artículo 383 de la Ley Federal y es nueva. 386. 386. Es la interrupción de la actividad laboral convocada por parte de los trabajadores. Huelga. Es nueva y le falta una B. Ahí está. Interrupción. Y le sobra una C. Sí. Sí. El no contar con una figura que cuide y represente las necesidades de los trabajadores es una desventaja. ¿De qué modelo? Del modelo de no sindicato, y esa es nueva. Menciona las 5 etapas de las relaciones laborales: etapa de abasto, lucha, de negociación, de cooperación y de participación, y es nueva. Bien. Vamos ahora con el bloque de psicología. Psicología industrial. ¿Qué es la psicología industrial? La psicología industrial estudia todo lo relacionado al comportamiento de las personas durante el trabajo y es nueva, es guía. Es guía. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de la psicología industrial? Estudiar los procesos mentales que propicien mejoras en el ámbito laboral. Debe realizar un proceso de estudio muy metódico en todos los aspectos que se tengan que realizar, desde el reclutamiento hasta el simple análisis del espacio laboral, y es de la guía. Bien. Proceso para conocer y cambiar la salud, la cultura y el desempeño de la organización. Desarrollo organizacional, es nueva. Eso está bueno. Adelante. Definición de recursos humanos. Los recursos humanos son un departamento dentro de la empresa en el que se gestiona todo lo relacionado con las personas que trabajan en ella y es guía. ¿Qué hace el profesional de recursos humanos? Desde el reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación, promoción, nóminas, contratos y despidos. En resumidas cuentas, es el departamento de recursos humanos debe trabajar para todas las personas que forman parte del equipo humano de la empresa, y es de la guía. ¿A qué se refieren los círculos de control de calidad? Son formados por pequeños grupos de colaboradores y tienen el objetivo de proporcionar cambios, mejoras o soluciones para problemas encontrados en la producción, y es guía. ¿Qué es el liderazgo? El liderazgo es el arte de motivar, comandar y conducir personas. Y a ver, profe, ya me sacó de onda. Perdón. Viene de la raíz inglesa líder, que significa líder y se compone por el sufijo asgo, que indica condición o estado. O sea, el liderazgo es la cualidad de una persona para estar en la situación de líder. Un líder no es impuesto, pero sí escogido y es guía. ¿Cuál es la importancia del liderazgo en la empresa y cuáles son los tipos de liderazgo? El liderazgo es muy importante ya que fluye el comportamiento del grupo. Es de la guía, pero no dice los tipos. No los menciona. Chacas. Menciona 3 características del líder: adaptabilidad, agilidad y facilitador. Menciona 3 problemas del liderazgo: poca accesibilidad, corrupción y deslealtad, y es nueva. Bien. ¿Qué es selección de personal?
La selección de personal es un proceso donde se busca entre varios profesionales reclutados aquellos con mejores conocimientos y habilidades para desempeñar una determinada tarea dentro de la organización y es nueva. Test de inteligencia, test de aptitudes, de personalidad, psicopatología, neurológicos, de desarrollo y de interés y vocación profesional son tipos de test psicológicos. Es nueva. Es nueva. Está buena esa. ¿Cuál es el objetivo de la entrevista? Determinar la adecuación de un candidato a una vacante específica dentro de una empresa determinada y es nueva. Hay que ponerle el acento. Ahí está, ya. Ay, pero, Menciona las 3 fases de la entrevista: fase inicial, cuerpo, 2, cuerpo central de la entrevista y 3, fase de cierre y es nueva. ¿Cuáles son los 3 puntos principales que determinan un análisis de puestos, conductas, tareas y funciones? Es nueva. ¿Qué es la psicología de la ingeniería? Es la ciencia del comportamiento humano y su capacidad aplicada al diseño y operación de sistemas y tecnología y es guía. ¿A qué se refiere el estudio de tiempos y movimientos? La medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida, efectuándola según una norma de ejecución preestablecida y es de la guía. ¿Cuáles son los factores para el diseño del lugar de trabajo? Sí. Factores del diseño del lugar de trabajo: ventilación, iluminación, óptima higiene industrial, ergonomía, suficiente espacio, trabajador, correctas posturas físicas del trabajador según su función y es guía. Definición de trabajo, conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta y bienestar y es guía. Y está repetido, pero nada más que es en diferente tema. Sí, en diferente tema. Pero bueno. ¿En cuál tema? Vamos, acuérdenme. En la de relaciones laborales. Sí, ¿verdad? Sí. Tenemos una que es definición del trabajo y no me acuerdo si es nueva. Según yo es nueva, porque la de la guía es la de trabajador. De todos modos, le vamos a dar otra repasada a la siguiente. Adelante. Es la motivación dentro del ámbito laboral. Ajá. La capacidad que tiene una empresa de mantener implicados a sus empleados para ofrecer el máximo rendimiento y seguir así los objetivos empresariales marcados por la organización y es de la guía. ¿Cómo influye la personalidad del colaborador dentro del ámbito laboral? La personalidad influye en el trabajo que escogemos y este repercute en nuestro bienestar. Entre más nos guste la actividad que realicemos, mejores resultados vamos a obtener y es guía. ¿Qué es la personalidad en el ámbito laboral? La personalidad es el conjunto de características físicas, genéticas y sociales que reúne un individuo y que lo hacen diferente y único respecto del resto. Bien. De la guía. Es guía, perdón. Gracias, Carol. ¿Qué es el estrés en el trabajo? El estrés laboral es aquel que se produce debido a una excesiva presión que tiene lugar en el entorno de trabajo. Generalmente es consecuencia del desequilibrio entre la exigencia laboral también propia y la capacidad o recursos disponibles para cumplirla eficientemente y es de la guía. ¿Cómo se manifiesta el estrés en el ámbito laboral? Escasa motivación, fatiga crónica y baja concentración, guía. ¿A qué se refieren los modificadores de comportamiento? Es el conjunto de métodos psicológicos para el tratamiento de los trastornos de adaptación y para el cambio de los tipos de comportamiento observable y es guía. Y la producción de pruebas. Perdón, vamos al bloque de elaboración de pruebas. Adelante, Carol. ¿Cuáles son los antecedentes más importantes de las pruebas psicológicas? Las raíces del surgimiento de las pruebas psicológicas y la evaluación tal como se concibe hoy en día
datan de principios del siglo XX en Francia en 1905. Alfred Mines y un colega publicaron una prueba diseñada para asignar el grado escolar apropiado para niños parisinos. Sí. La prueba de Binet tendrá consecuencias más allá del distrito escolar de París y es de la guía. Está muy larga, pero bueno, son antecedentes. ¿Cuáles son los factores perturbadores más frecuentes en el trabajo? Bajo Sí. salario, que hayan tenido sanciones, incumplimiento de las condiciones de trabajo por parte del patrón y falta de seguridad social, guía. Está buena. Adelante. ¿Cuál es el concepto de medir? Es convertir conceptos en números para poderlo comparar y es guía. Es una variable, en su significado más general se utiliza para designar cualquier característica de la realidad que pueda ser determinado por observación y que pueda mostrar diferentes valores de una unidad de observación a otra, y es guía. Está bien. ¿Cuáles son los tipos de variables? 1, independientes, 2, dependientes y 3, interdependiente, guía. Está bueno. Los indicadores se desprenden de las variables para un mejor control, medición y evaluación de los datos y es guía. Perfecto. Es un ítem o reactivo, es una pregunta y es de la guía. ¿Qué es una prueba psicológica o educativa? Es un conjunto de reactivos para medir las características del comportamiento de las personas y es guía. Concepto de escalas psicofísicas de aptitud. Es el estudio de la relación que tienen los estímulos físicos y las sensaciones psicológicas que suscitan. Y es guía, perdón. ¿Qué son las pruebas de rendimiento? Son un conjunto de pruebas que nos permite medir la velocidad de ejecución de una serie de tareas en un sistema bajo condiciones determinadas y es de la guía. Menciona 3 pruebas de aptitud, pruebas de inteligencia, aptitud verbal y aptitudes administrativas y es guía. ¿Qué es la aptitud? Son capacidades que se requieren para desempeñar el puesto de trabajo que se solicita y es guía. ¿Para qué sirven las pruebas de aptitud? Para medir las competencias, habilidades, capacidades y el conocimiento de alguien para realizar un trabajo específico. Es de la guía. ¿Qué miden las pruebas de capacidad? Miden el grado de conocimiento profesional o técnico exigido por un cargo, guía. ¿Qué miden las pruebas de certeza? ¿Dónde estoy? Destreza. Lo subí. ¿Destreza? Destreza. Miden la motricidad, destreza y habilidad en los trabajos manuales. Es guía. Miden las pruebas de habilidad. Estas no solo miden su inteligencia, sino también cómo la utilizan en situaciones de la vida real. Es de la guía. Miden la capacidad de asimilar, entender y elaborar información de una manera adecuada, guía. ¿Cuál es el concepto del procedimiento del estudio de tiempos y movimientos? Es una herramienta para determinar los tiempos estándar de cada una de las operaciones que componen cualquier proceso y es guía. Y creo que esa ya estaba. Está totalmente repetida y esa está Sí, en entendible. otro tema. Esa está entendible y está resumida. La otra Ajá. está más larga. Sí. Pero creo que los Y dos las dos son guía. Las dos son Sí. guía. Las dos son guía. ¿Cuál es el objetivo del uso del procedimiento del estudio de tiempos y movimientos? Conservar recursos, minimizar costos y minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos desde la guía. ¿Qué son los registros conductuales? Ya se volvió a congelar, Fran. Fran, ¿Me escuchan? Estás agarrando señal, Fran. ¿Ya me escuchan? sí. Ya. Ya, ahora sí. ¿Qué son los registros conductuales? Son una técnica de medir las conductas tal como esas ocurren. Consisten en llevar a cabo anotaciones del número de veces en que se presenta un comportamiento mediante la observación y es guía.
Terminamos ese bloque, vamos a Técnicas. las técnicas de atención al público. ¿Cuál es la importancia de las relaciones humanas? Porque vivimos en una sociedad. Era de las incongruentes. Ya. Ajá. ¿Por qué se da la necesidad del estudio de las relaciones humanas? Porque el ser humano es un ser sociable por naturaleza y es guía. Concepto de relaciones humanas, esto en el que intervengan dos o más personas, guía. Adelante. A ver, ¿en dónde voy? Que ahora sí ya me quedé yo agarrando señal también. ¿Cuál es? Concepto de relaciones humanas, Concepto de relaciones humanas es todo acto en el que intervengan dos o más personas y es guía. Menciona cuáles son las teorías de las relaciones humanas, la clásica y la humanista, y es de la guía. menciona dos diferencias de la teoría clásica y la humanista. La clásica está basada en máquinas y la humanista en personas, guía. Concepto de personalidad, características que definen a una persona y es guía. Características que definen a una persona, el temperamento, el carácter de educación, el carácter, su educación y sus actitudes, y es de la guía. Ahí yo hubiera ¿Cuáles quedado. son los factores que determinan la personalidad? Biológicos, psicológicos y sociales, y es guía. Está bien. Adelante. Concepto de magnitud. Manera de estar alguien dispuesto a comportar, de magnitud. Concepto de actitud. Manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar. Ya no vuelvo a tomar en la clase de profe, perdone. Sí. Adelante, muy bien. No te entendí, Ricardo, ¿en cuál te quedaste? Ya ves, tú también, Carol. Es sábado. Sábado y mediodía, no, ya son las 2. Sigue, menciona la La importancia. importancia de la atención al público. Y Ese luego es el profe las cambia de lugar, ¿no? Pues así o cuando. atención que una empresa o negocio brinda a sus clientes, y es de la guía. Luego sigue concepto de público. Ajá. Es el segmento de personas a que se dirige un producto o servicio y es guía. Muy bien. ¿Cuál es la importancia del servicio al cliente? Es que regrese, que compre y que genere publicidad de boca en boca y es de la guía. Adelante. ¿Cuáles son los 10 mandamientos de las relaciones públicas? Ser flexible, lograr la gran historia, ser rentable, tomar notas, no discutir, preocuparse, hacer un estudio, ser una persona dinámica, recordar que es un negocio de servicios y es de guía. Y además Sí. son 9, no 10. Son 9. Adelante. Menciona 5 reglas de oro de la atención al público. Anticípese, sintonice, aclare, solucione y tranquilice. Es guía. ¿Cuál es la importancia de la imagen institucional? Es la forma en cómo la empresa quiere ser percibida y es guía. Así es. Concepto de visitantes, personas que viajan a un destino principal distinto al de su lugar de residencia por una duración inferior a 1 año, con cualquier propósito, excepto aquel que implique ser empleado por una organización establecida en dicho lugar o país, y es de la guía. Adelante. Tipos de visitantes. Tipos de visitantes es irritables, agresivos, desconocidos, discapacidad, extranjeros, visitantes como niños, virtuales y reclamantes, es guía. Órale. Y ahí termina. Son 184 preguntas. ¿184? Son 184 preguntas. 184. Bueno. Entonces, pues aquí la dejamos. Entonces la siguiente ya es la última, ¿verdad, Francisco? La última sesión. Ya después entramos a la evaluación, ¿verdad, Carol? Sí. De hoy en 15 es la evaluación, de hoy en 8 es la última, ¿verdad? La última. Sí. Sí. Bueno, entonces pues aquí la dejamos y hacemos el repaso. Entonces, así quieren que queden las nuevas, ¿verdad?
De todos modos, vamos a dar otro repaso. Ok, sí, profe. Sí, Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Y si ustedes gracias. quieren también unos repasos entre semana, está bien. Sí, gracias. Hasta luego, Gracias, Carlos. hasta luego. Descansen. Nos vemos. Cuídense. Ricardo. Buen Bye. fin. Adiós. Hasta luego. Gracias.